Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Yo soy el buen pastor, dijo nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero y también el pastor. Al tomar este título, nuestro Señor afirmó indirectamente que era el Mesías prometido. Y si los judíos hubiesen escudriñado bien las Escrituras, si no hubiesen tenido ante sus ojos aquel velo de que nos habla el apóstol San Pablo, que no les dejaban ver los antiguos oráculos ni la realidad presente, hubiesen reconocido en él a aquel de quien habla Isaías en el capítulo 40 de su profecía. He aquí que viene el Señor con poder y dominará con su brazo. Como un pastor apacentará su rebaño, recogerá en su brazo los corderitos, los tomará en su seno y llevará él mismo las ovejas recién paridas. El profeta Ezequiel, por su parte, había hablado todavía con mayor claridad. He aquí que yo mismo iré en busca de mis ovejas y las reconoceré. Y Zacarías, haciendo alusión a la pasión del Salvador y a la huida de los apóstoles en Getsemaní, había escrito: oh espada, desenvaínate contra mi pastor y contra el varón unido conmigo, dice el Señor de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Jesús es el buen pastor. Este título al Señor le agrada de un modo especial y aparece no solo en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, donde explana la alegoría, sino también en otros pasajes de la Sagrada Escritura. Le place comparar el grupo de sus discípulos con un rebaño. No te timere pusilus grex, no tengas miedo, pequeña grey. Y se describe a sí mismo cuando nos habla del pastor de 100 ovejas que, habiendo perdido una de ellas, deja las 90 y 99 restantes para correr en pos de la extraviada. Al contemplar también las multitudes fatigadas y rendidas que le siguen, su corazón se mueve a compasión, porque están como ovejas sin pastor. Envía a sus discípulos como ovejas en medio de lobos, y dice a la cananea que ha sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. Él que quiso ante todo ser adorado por los pastores, se gloría de ser pastor. Desea que tanto judíos como gentiles formen un solo rebaño, y después de su resurrección confía a San Pedro el cuidado de sus corderos y de sus ovejas. La comparación del pastor sale de nuevo en la descripción del juicio final. El juez, sentado en el trono de su gloria, separará los buenos de los malos. Como el pastor separará las ovejas de los cabritos. Colocará las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Siguiendo su ejemplo, los apóstoles emplean el mismo vocabulario. Los que son puestos al frente de las primeras comunidades cristianas reciben el título de pastores, como nos dice San Pablo en su carta a los Efesios, mientras Jesús continúa siendo el gran pastor de las ovejas, como dice el mismo apóstol en su carta a los Hebreos. Es Él el príncipe de los pastores. Los primeros cristianos se complacen también en representar a Jesús bajo la figura del buen pastor que lleva la oveja descarriada sobre sus espaldas, como se puede ver en las catacumbas romanas. Y en Roma, también una de las primeras joyas de la literatura ascética, Mensaje de perdón y de misericordia, lleva el título de pastor. Ante todo esto, cabe preguntarnos por qué al Señor le place, le gusta tanto de encubrir su autoridad real bajo la graciosa figura de un pastor.
¿Por qué prefiere el cayado al cetro? ¿Por qué llama corderos y ovejas a los fieles? Ninguna razón puede explicarlo mejor que la bondad de su corazón y este amor familiar, cordial, condescendiente que tiene por las almas. En efecto, el nombre de pastor despierta la idea de una autoridad, pero de una autoridad dulce, amable y benéfica. Y entre el pastor y el rebaño existe una especie de intimidad familiar. Nada duro ni austero sus relaciones, nada que señale las distancias e impida la mayor aproximación. Y las multitudes humanas en su conjunto están muy bien designadas por un rebaño de ovejas. Lo leemos en las metáforas del Antiguo Testamento. Venid, adoremos y postrémonos derramando lágrimas en la presencia del Señor, pues Él es el Señor, Dios nuestro, y nosotros el pueblo a quien Él apacienta, ovejas de su reino. Ello es debido a que si bien en la masa de la humanidad hay verdaderos lobos, el conjunto merece el nombre de ovejas. La oveja tiene muchas cualidades y posee ante todo la de no ser mala, e incluso Santo Tomás de Aquino encuentra 3 razones por las cuales la oveja es símbolo de los santos. La oveja, dice el doctor, no daña a nadie, sufre con paciencia los golpes y da al hombre generosamente y sin quejarse todo cuanto tiene. Los santos no hacen daño a nadie, son dulces con los malos y con la adversidad se dan sin reserva para el bien de los hombres. La oveja sigue cualquiera que le conduzca. Por esta causa, la oveja se extravía fácilmente. Las frases ovejas errantes, ovejas extraviadas, se encuentran a cada paso en las sagradas letras para designar a los pecadores. La imaginación es una gran vagabunda, está siempre pronta para apartar nuestro espíritu y nuestro corazón de los rectos senderos. Quien después de haber repetido tantas veces el Salmo 99 no ha podido ver la verdad que se encuentra dentro. He andado errante como una oveja descarriada, ven a buscar a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Jesús es el buen pastor y el pastor por excelencia. Según toda la fuerza del texto original, el pastor, el bueno. Luego, por tanto, ha de desempeñar todos los oficios que son propios. Y por tanto podemos preguntarnos qué es lo que hace un buen pastor. En primer lugar, conoce a sus ovejas. Ninguna escapa a su atención. No solo conoce su número exacto, sino que tiene de cada una de ellas un conocimiento distinto. Como dice Ezequiel, las revista y da a cada una su nombre. Jesús es el buen pastor, conoce sus ovejas y sus ovejas le conocen. Llama a todas por su nombre y corren presto en pos de él. María Magdalena cabe el sepulcro el día de la resurrección. Jesús se muestra a ella bajo las apariencias de un hortelano. Ella, engañada por estas exterioridades, no le conoce, pero cuando el Salvador la llama por su nombre y le dice María, enseguida distingue ella la voz del pastor y corre hacia él. Todo fiel tiene escrito su nombre en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. El pastor también conduce sus ovejas, anda delante de ellas para guiarlas hacia los pastos. Jesús es el buen pastor. Cuando ha hecho salir sus propias ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. A todas ellas señala el camino. Yo soy, dice, el que me sigue no anda en
tinieblas. A su paso los senderos tortuosos se enderezan, los escabrosos se allanan, los valles se rellenan, las colinas y las montañas se abajan. En cualquier paso difícil, las ovejas van siempre el pastor delante de él. En pos de él, la cruz se hace ligera, pues él ha tomado sobre sí nuestra carga. El deber esencial del pastor es alimentar su rebaño, darle buenos pastos. Jesús es el buen pastor, he venido para que tengan vida y la tengan en más abundancia. Y esta vida será una vida eterna. El pastor vela por sus ovejas, tiene los ojos puestos en ellas, las guarda. Jesús es el buen pastor, es un guardián vigilante que no duerme ni de día ni de noche. No duerme ni reposa el guardián de Israel. San Pedro le da el hermoso título de obispo de nuestras almas, episcopus animae. El obispo admirable a cuyas miradas nada se oculta, cuyos ojos descansan con amor sobre las ovejas fieles. Él nos mira. ¿Qué hemos de tener? Él es nuestro baluarte y nuestra ciudad. Acontece a veces que a pesar de la vigilancia del pastor, se extravía alguna oveja. ¿Qué hace entonces el pastor? No se da punto de reposo hasta que ha reducido el aprisco la pobre oveja extraviada. Parte sin demora en su búsqueda y cuando la encuentra, lejos de hacer sentir a la desgraciada el peso de su callado, se mueve a compasión al verla cansada y agotada de fuerzas. Hallándola, se la pone sobre los hombros muy gozoso y llegando a casa convoca a sus amigos y vecinos diciéndoles: regocijaos conmigo porque he hallado la oveja mía que se había perdido. No solo la oveja extraviada da que hacer al buen pastor, también hay la oveja débil, la oveja enferma y la oveja herida. Dios en Ezequiel reprocha a los pastores de Israel no solo no haber buscado la oveja perdida, sino el no haber fortalecido a la débil y el no haber curado a la herida y a la enferma. Jesús es el buen pastor cuando dice: vendaré, nos dice por el mismo Ezequiel, las heridas de aquellas que han padecido alguna fractura y daré vigor a las débiles. ¿Quién en efecto será capaz de enumerar las bondades de Cristo con las almas afligidas, con las almas enfermas, con las almas heridas? También es deber del buen pastor la defensa. El buen pastor es el defensor de su rebaño contra los ataques de las bestias feroces, y Jesús nos dice que lo defiende a una costa de su vida. El buen pastor sacrifica su vida por sus ovejas, pero el mercenario y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, en viendo venir el lobo desampara las ovejas y huye, por la razón de que es asalariado y no tiene interés en las ovejas. Oigamos cómo habla el Señor de sí mismo: yo doy mi vida por mis ovejas. Nadie me las arranca, sino que yo la doy de mi propia voluntad y soy dueño de darla y dueño de recobrarla. Dar la vida propia es el colmo del amor. En el fondo, todos los deberes del buen pastor se reducen a uno solo: amar a su rebaño. Jesús ama a sus ovejas con un amor incomprensible, como le dijo el Señor a San Pedro: Pedro, ¿me amas más que a estos? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. La mayor prueba de amor que se puede dar a este pastor divino es cuidar de sus ovejas, es amarlas como Él las ama. Cuán dichosas son las ovejas, somos las ovejas de tener un tal pastor. Y el salmista canta este himno que todos debemos conocer.
El Señor me pastorea, nada me faltará. Él me ha colocado en lugar de pastos, me ha conducido junto a las aguas que restauran. Este salmo, que puede muy bien llamar el canto, se puede llamar muy bien el cántico de las ovejas, expresa el pensamiento de confianza que hemos de sentir las almas cristianas al pensar en que estamos guardados por el mismo Cristo. Con Él podemos estar tranquilos siempre y en todas partes, así en la vida como en la muerte. Ni el lobo rapaz que nos habla del Evangelio, ni el león rugiente contra el cual San Pedro nos pone en guardia, son de temer para el que confía en Jesús, buen pastor, y escucha su voz como oveja fiel. Él mismo nos lo dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna, y no se perderán jamás, y ninguno las arrebatará de mis manos. Pues lo que mi Padre me ha dado, todo lo sobrepuja, y nadie puede arrebatarlo de mano de mi Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.